En la sala de mármol del notario, la tensión podía cortarse con el silencio. Clara Valdés observaba en silencio cómo el abogado entregaba a su hermana Vanessa un cheque por $10 millones. El papel parecía brillar bajo a luz fría, como una sentencia. «Te lo mereces, hija», dijo su madre Regina con una sonrisa cálida. Su padre, Alberto, agregó sin mirar a Clara: «Y tú, hija, ve y gánate lo tuyo». Nadie se viró en su dirección. Nadie le preguntó si estaba bien. Clara no lloró, no parpadeó, solo fijó los ojos en la madera pulida de la mesa, fingiendo que no sentía los latidos en sus oídos como un tambor de guerra. El eco de esa frase aún no se había desvanecido cuando el abogado aclaró la garganta. «Falta un documento», dijo, sacando un sobre gastado con la caligrafía de su abuelo, don Julián Valdés. En ese instante, el ambiente cambió. El rostro de Regina palideció. Los dedos de Alberto temblaron. Vanessa entrecerró los ojos. Ese sobre viejo contenía más que palabras. Traía consigo una verdad guardada con paciencia y una tormenta por desatar. Clara no sabía exactamente lo que venía, pero lo sintió en los huesos. Lo supo en la manera en que su madre frunció los labios, en cómo su padre cruzó los brazos, defensivo, y en el silencio incómodo que llenó la sala como una niebla espesa. El notario abrió el sobre con cuidado, como si sostuviera una bomba de tiempo. «Don Julián dejó instrucciones separadas de las de ustedes», explicó, «a ser leídas solo con toda la familia presente». La tensión aumentó, y entonces Clara escuchó el nombre del lugar que no visitaba hacía más de un año, el rancho de su abuelo, en las afueras de Valle de Encinas, aquel lugar donde el viento sonaba a refugio, y que ahora traía ecos de abandono, secretos y traiciones. Era el sitio al que debía regresar si quería conocer la verdad. Al día siguiente, Clara condujo en silencio hasta el rancho, el mismo camino de tierra, las magnolias ladeadas por el viento, el mismo portón de madera, astillado. Todo parecía igual, y sin embargo, nada era igual. El porche estaba en silencio, salvo por las campanas de viento que tintineaban como suspiros antiguos. Golpeó la puerta, dudando. Cuando se abrió con un chirrido, no encontró silencio. Encontró la voz cortante de su abuela Magdalena. «Así que al fin decidiste aparecerte». Sus brazos cruzados, su expresión dura como el mármol. Clara intentó hallar en su rostro algún resquicio de calor, de reconocimiento, de ternura, pero solo encontró distancia. «Abuela, ¿qué está pasando?», murmuró. «Nos dijeron que estabas ocupada, que no querías saber de nosotros, que habías cambiado de vida». Su voz titubeó un segundo, luego volvió a endurecerse. «Tu abuelo preguntó por ti hasta su último aliento. Te llamó todos los días». «No es verdad», susurró Clara acercándose. «Intenté llamar, fui en marzo. Vanessa me dijo que no había nadie». Su abuela frunció el ceño. «Estábamos aquí, siempre estuvimos aquí». Un silencio denso cayó entre ellas, como un golpe invisible. Magdalena se giró sin decir nada y desapareció dentro de la casa. Clara la siguió. El aire estaba denso, como si las paredes contuvieran la respiración desde la muerte de don Julián. Su abuela regresó con un cuaderno de cuero desgastado. «Este es el número que él marcaba cada día». Clara lo tomó. Reconoció al instante la letra del abuelo, grande, precisa, inclinada levemente a la izquierda, pero el número no era el suyo. «Abuela, este no es mi número, ni se parece, tengo el mismo desde la universidad». Magdalena se quedó mirando la página como si hubiera visto un fantasma. «Nos dijeron que lo cambiaste, que no querías que te encontráramos, que te avergonzabas de nosotros». Clara se apoyó contra la pared, como si el aire se le escapara del cuerpo. «Mentían, me aislaron a propósito». Su abuela dejó caer el cuaderno sobre la mesa y se sentó lentamente, las manos temblorosas. «El funeral fue a las 9», dijo en voz baja. Clara la miró con los ojos llenos de incredulidad. «Me dijeron que era al mediodía. Llegué a la iglesia y estaba vacía». Magdalena cerró los ojos un instante. «Les dijeron a todos que no viniste, que no te importaba». Clara sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Nunca habría faltado a su funeral. Nunca. Se arrodilló junto a ella y le tomó la mano con fuerza. No sabía que estaba enfermo. Me lo ocultaron.
Durante varios minutos solo hubo silencio, pero no era incómodo. Era espeso, cargado, lleno de todo lo que nunca se dijo. El viejo reloj sobre la chimenea marcaba los segundos como una sentencia. Afuera, el viento empujaba las hojas secas contra la madera del porche, como si el pasado golpeara desde fuera, pidiendo entrar. Finalmente, Magdalena se puso de pie. Sus manos temblaban, pero sus ojos tenían una determinación nueva. «Voy a llamarlos», dijo. «¿A quiénes?», preguntó Clara, aún sin fuerzas. Su abuela fue hacia el viejo teléfono rotatorio de la cocina, el que don Julián nunca quiso cambiar. Marcó los números uno a uno con una lentitud ceremonial. Cada giro del dial era una decisión que no tenía vuelta atrás. «Betty, necesito que vengas con Jacob y Vanessa. Ahora». «No, no puede esperar. Tienen una hora», colgó sin despedirse. Luego miró a Clara. «El abogado viene también. Lo que dejó tu abuelo debe ser leído con todos presentes». «Así lo quiso él». Clara no respondió, solo asintió. Durante la siguiente hora, se sentó en la cocina, trazando con los dedos los bordes de la mesa, la misma donde su abuelo le enseñó a leer artículos científicos, donde hablaron por primera vez de su pasión por la botánica, donde le regaló un cuaderno de campo y le dijo: «Observa lo que los demás no ven, y verás lo que los demás no entienden». Miró alrededor. Las cortinas eran las mismas, la nevera aún zumbaba como siempre, pero el aire estaba a punto de estallar. Cuando llegaron, Clara no los vio entrar. Escuchó sus voces desde la cocina, la dulzura exagerada de su madre. «Ay, Dios, huele igualito que antes». La voz mesurada de su padre. «Pensé que esto ya estaba resuelto». El suspiro impaciente de Vanessa. ¿En serio esto no podía esperar a que terminara el proceso legal? Luego, el silencio. Y la voz gélida de Magdalena. «Siéntense. El señor Medina está en camino. Leerá las últimas instrucciones de Julián». Clara sintió un escalofrío. No sabían que ella estaba allí. No sabían lo que venía. Pero algo en su interior le decía que, por primera vez, la verdad estaba a punto de tener nombre y voz. Cuando el abogado llegó, la casa se volvió sepulcral. «Esto no tomará mucho tiempo», dijo al entrar, «pero debe hacerse correctamente». Magdalena llamó. «Clara, entra ahora». Ella se puso de pie. El corazón le golpeaba el pecho como si quisiera salir. Cruzó el umbral hacia la sala. 3 rostros se giraron al mismo tiempo y se descompusieron. La sonrisa de su madre se congeló. La mandíbula de su padre se tensó. Vanessa empalideció como si hubiera visto un espectro. Nadie pronunció su nombre. Nadie la saludó. Solo la miraron con terror. Clara no se encogió. No evitó sus miradas. Se mantuvo erguida, silenciosa, y tomó asiento. El abogado, el señor Medina, asintió hacia Clara con una cortesía neutra. Luego abrió su maletín de cuero y sacó un sobre manila grueso. «Este», anunció con voz firme, «es el testamento final de don Julián Valdés, sellado según sus deseos. Además de los documentos oficiales, dejó una carta escrita a mano que debe ser leída en voz alta y en presencia de todos los miembros de la familia». Nadie habló. El abogado acomodó sus gafas y comenzó. «A mi esposa, Magdalena Valdés, le dejo nuestro rancho familiar, la casa, y los fondos necesarios para su cuidado y bienestar. Ella sabe dónde encontrar lo demás». Magdalena no parpadeó. No parecía sorprendida. Su mirada estaba fija en Clara, como si ya supiera lo que venía. El abogado pasó a la siguiente página. «A mi nieta, Clara Valdés». El aire en la sala se contrajo. Clara sintió como el oxígeno desaparecía. Por un segundo. «Le dejo el anexo de investigación Valdés, ubicado en el número 317 del Camino Laurel, incluyendo todo el equipo de laboratorio, cuentas de financiamiento, patentes activas y la propiedad intelectual registrada bajo la firma Innovación Valdés». Hubo un jadeo. No fue de Clara, fue de su madre. Los ojos de Regina buscaron a Vanessa. El abogado continuó sin detenerse. «Y finalmente, el resto de mi patrimonio, acciones, cuentas bancarias y fondos de retiro, será dividido por igual, entre mis 2 nietas, Clara y Vanessa». El silencio posterior fue un terremoto mudo. Vanessa se levantó de golpe. La silla chirrió contra el piso como una alarma.
¿Qué?, gritó casi sin voz. Le dio el anexo, todo ese lugar, a ella. Su voz se quebró. Eso es una locura. Ustedes me dijeron que sería para mí, que si seguía visitándolo, si sonreía, si era amable, él lo dejaría todo en mis manos. Apuntó con el dedo tembloroso a sus padres, que no dijeron ni una palabra. Alberto apretó los labios. Regina miró al suelo como si quisiera desaparecer. Clara permaneció sentada. Observaba, sin pestañear, sin conmoverse. El abogado levantó una mano para calmar la explosión. Hay más. El señor Medina sacó otro sobre, más pequeño, doblado y gastado. Don Julián también dejó una carta personal para Clara, con la instrucción de que fuera leída en esta misma sala, en presencia de la familia. Vanessa soltó una risa sarcástica, pero nadie la acompañó. Magdalena abrió un cajón al lado del sillón y sacó el sobre con una delicadeza reverente. La escribió la última semana. Me hizo prometer que la leeríamos juntos. El abogado desplegó el papel con cuidado. La letra era firme, amplia, confiada. A mi querida Clara, comenzó. Si estás escuchando estas palabras es porque ya no estoy a tu lado, pero quiero que sepas que mi fe en ti permanece más firme que nunca. La voz del abogado se mantuvo serena, pero cada palabra golpeaba el corazón de Clara como una caricia después del frío. Siempre fuiste la silenciosa, la que observaba, la que preguntaba por qué cuando los demás no se molestaban en hacerlo. Fuiste luz, Clara, pero una que ellos nunca supieron interpretar. Preferían los reflejos de Vanessa, porque brillaban donde sabían mirar. Pero tú brillabas en frecuencias que ellos no entendieron, y no es culpa tuya. La sala permanecía en silencio, pero cada rostro era un espejo distinto. Vanessa se había dejado caer en su asiento, los brazos cruzados. Regina giraba los dedos sobre su falda, nerviosa. Alberto miraba por la ventana, con la mandíbula apretada. Tú construiste tu propio camino en una familia que nunca aprendió a respetar el tuyo, continuaba la carta. Nunca fuiste un error, Clara. Fuiste mi mayor orgullo. Clara sintió las lágrimas agolpándose, pero no apartó la vista. Quería que todos escucharan, que no se perdiera ni una sílaba de esa verdad que tanto tiempo estuvo encerrada. Recuerdo cuando tenías 7 años y anotabas en un cuaderno cuánto tardaban las gotas de lluvia en llenar un vaso, decía la carta. Y cómo te iluminabas al descubrir patrones donde otros solo veían caos. Debí esconder tu trofeo de ciencias porque temías que tu familia lo viera como una amenaza. Lo guardaste en mi taller, ¿recuerdas? Dijiste, si no lo muestro, tal vez dejen de verme como una extraña. Clara cerró los ojos por un instante. Recordaba ese trofeo. Aún lo tenía, en el fondo de una caja, debajo de sus libros universitarios. El abogado siguió leyendo. Te merecías celebración, no indiferencia, admiración, no silencio. Y aunque no puedo borrar el daño que otros causaron, puedo darte algo que te pertenezca solo a ti. Un lugar donde construir sin pedir permiso, donde tu voz no necesite traducción, donde tu mente pueda florecer libre. El abogado dobló la carta lentamente. Nadie se movió. El silencio que quedó no era vacío. Era una conclusión, un cierre, una verdad finalmente dicha. Clara se aclaró la garganta. Recuerdo ese concurso. No fue. Estaba en el ensayo de danza de Vanessa. Vanessa se tensó. Regina no levantó la mirada. Volví a casa abrazando ese trofeo como si fuera un error. Continuó Clara, con voz firme. Y papá solo dijo, qué bien, pero no olvides apoyar a tu hermana el fin de semana. Nunca me preguntaron en qué consistía mi proyecto. Solo me dijeron que no hiciera tanto alarde. Su padre murmuró, este no es el momento para revivir el pasado. Clara se giró hacia él. Es el único momento, porque toda vida escuché la misma frase. ¿Por qué no puedes ser como tu hermana? Luego miró a Vanessa. Y tú, cada vez que intenté estar orgullosa de algo, lo volviste una amenaza. Vanessa levantó la voz. Ay, por favor. Siempre te hiciste la víctima. Yo también me esforcé. Nadie me regaló nada. Clara asintió despacio. ¿Te esforzaste? ¿Visitarlo cuando convenía? ¿Sonreír cuando te lo pedían? ¿Decir lo correcto porque pensabas que te iba a heredar? Vanessa la fulminó con la mirada. ¿Y tú? ¿La niña? ¿La mártir con bata de laboratorio? Clara sonrió levemente.
No heredé por ser víctima, heredé porque lo amé sin máscaras, porque él me conocía de verdad. Y tú nunca entendiste eso. El amor no se actúa, se vive. Magdalena se levantó entonces. Sus pasos eran lentos, pero cada movimiento tenía la fuerza de una vida entera acumulada. Caminó hacia el centro de la sala. Se detuvo frente a Vanessa y dijo sin titubear: «Me arrepiento de que tu abuelo te dejara algo, porque lo que tú diste no fue amor, fue actuación, y lo permití por demasiado tiempo». Se volvió hacia los tres. «Lárguense, ya no son bienvenidos aquí». Regina ahogó un suspiro. «¿Qué estás diciendo?» «Lo que nunca dije antes», replicó Magdalena, «que ya no quiero mentiras en esta casa. Fuera, ahora». Por un instante nadie se movió. El mandato de Magdalena parecía haber paralizado el tiempo. Luego, como si las palabras hubieran activado un resorte invisible, Vanessa tomó su bolso con rabia, sus tacones golpeando la madera del suelo como disparos. Regina y Alberto la siguieron murmurando entre dientes, sin mirar atrás. La puerta se cerró con un clic seco. No hubo portazo, ni dramatismo, solo el sonido final de algo que ya no tenía retorno. Clara permaneció sentada, observando el espacio vacío donde hace minutos se habían sentado quienes la hicieron sentir invisible durante toda su vida. No sintió júbilo, sintió silencio, libertad y, sobre todo, verdad. Magdalena se dejó caer lentamente en el sofá. Sus manos temblaban momentos antes. Ahora descansaban tranquilas sobre su regazo. «Volverán», dijo Clara en voz baja. «Siempre vuelven». Su abuela asintió sin mirar. «Quizás, pero esta vez no tenemos por qué abrirles la puerta». Y en esa frase, Clara comprendió algo que tardó años en ver. Durante toda su vida había intentado demostrar que merecía ser amada. Se esforzaba por agradar, por destacar, por ser útil. Todo para ganar una atención que sus padres nunca supieron dar. Pero su abuelo, él lo supo. Siempre. Él nunca dejó de verla. «Necesito aire», murmuró. Magdalena solo asintió. Clara cruzó el pasillo y salió por la puerta trasera. El porche de madera crujió bajo sus pies, como en su infancia. El jardín seguía igual, las magnolias al este, el banco de madera al fondo, la brisa trayendo el aroma de tierra viva. Cruzó el patio hasta la cerca y miró más allá. El campo donde su abuelo la ayudó a construir su primer invernadero a los 10 años. Duró solo 2 semanas antes de colapsar, pero él lo llamó un desastre perfecto y lo celebró con una limonada y una carcajada. Allí, entre esas ruinas, Clara había comenzado a soñar. Esa noche, durmió en su antiguo cuarto por primera vez en años. Las paredes tenían el papel desgastado y el colchón era más blando de lo que recordaba, pero el techo todavía conservaba las estrellas que había pegado de niña. Su abuelo las acomodó en constelaciones científicamente precisas, como ella había insistido. «Si vamos a soñar, que sea con rigor», le dijo, entre risas. Y así lo hizo. Esa noche Clara no soñó con reproches ni con pérdidas. Soñó con raíces, con su lugar en el mundo finalmente anclado, no en el afecto fingido, sino en el amor verdadero que su abuelo sembró en ella. Al día siguiente preparó café para las 2 y lo llevó a la mesa de la cocina, la misma donde antes evitaba sentarse cuando sus padres estaban. Magdalena le sonrió, cansada, pero cálida. «¿Y ahora qué harás?», preguntó. Clara miró por la ventana, hacia el horizonte. «Iré a ver el anexo». Su abuela asintió. Él hubiera querido eso. Tomó su taza con ambas manos, y por un segundo, las dos compartieron el mismo silencio reconfortante, uno que no escondía nada, uno donde no hacía falta explicarse. Era un silencio de hogar. Cuando Clara vio por primera vez el anexo, no parecía un laboratorio. Era un granero restaurado, con vigas gruesas, techo de hojalata y puertas dobles de madera envejecida. Pero al entrar, se detuvo en seco. Por dentro, era magia. Paneles de vidrio. En la pared este dejaban entrar la luz de la mañana. Las mesas estaban dispuestas con equipos nuevos, microscopios, centrífugas, tablets de datos, una impresora 3D aún sellada. En el centro, sobre una mesa de trabajo, descansaba su viejo cuaderno de infancia, con páginas rasgadas, dibujos de abejas y anotaciones caóticas.
Lo había perdido en la universidad, pero su abuelo lo guardó. Sus rodillas casi fallaron. No era solo un laboratorio, era un santuario, un templo para su mente. Don Julián le había dejado un edificio, le había construido un hogar para pensar, para ser, para existir sin explicaciones. En las semanas siguientes, Clara se mudó al anexo a tiempo completo. Reclutó a 2 excompañeros de universidad, Alma y Mateo, jóvenes investigadores con pasión por la ciencia socialmente útil. Comenzaron con poco, una beca local para investigación de riego, luego un convenio con una cooperativa agrícola. Tuvieron errores, fallos de financiamiento, noches de insomnio, pero nunca dejaron de volver cada mañana. El laboratorio se convirtió en un refugio para mentes inquietas. Allí, nadie pedía disculpas por ser curioso, intenso o diferente. Una tarde, luego de recibir otra negativa de una gran fundación, Clara se quedó sola, sentada en el piso entre hojas impresas y tazas vacías. Sacó del bolso la carta de su abuelo, la que había pedido conservar. Buscó una línea que ya conocía de memoria. Tú escribiste tu propio papel. No era solo aliento, era una instrucción. Esa noche, redactó una nueva propuesta. No para otra investigación, sino para un programa de ciencia infantil en escuelas rurales. Para niñas como ella había sido calladas, brillantes, ignoradas. Llamaron al proyecto Pequeños Científicos. El primer año trabajaron con solo 12 alumnos. Eran niños de pueblos donde los libros eran viejos y nadie había traído nunca un microscopio a clase. A cada uno le regalaron un cuaderno de cuero, réplica del suyo, con la frase de Don Julián grabada en la primera página: escribe lo que ellos no entienden. Un día el mundo lo hará. Una niña tímida de 13 años mostró a Clara un estudio de abejas que había hecho sola. Los cálculos eran torpes, la redacción desordenada, pero la mente brillante. ¿De verdad lo leíste?, le preguntó. Claro que sí, respondió Clara, y en ese momento comprendió, su misión no era vengarse, era sembrar. Pasaron 3 años desde la lectura del testamento. Un día, Clara recibió un correo inesperado. Asunto: solicitud de visita. Vanessa Valdés. Al principio pensó en ignorarlo, pero algo en ella la hizo responder. Cuando Vanessa llegó al anexo, Clara apenas la reconoció. Ya no llevaba tacones ni maquillaje. Su abrigo le quedaba grande. Caminaba despacio, como quien no quiere ocupar espacio. Al verla, Vanessa susurró: él siempre supo quién eras, incluso cuando yo no podía verlo, especialmente entonces. Clara no respondió, solo asintió. ¿Puedo ver lo que has hecho con esto?, preguntó Vanessa. Clara la dejó entrar. Caminaron juntas por el anexo. Clara no ofrecía explicaciones innecesarias. Vanessa no interrumpía. Pasaron por los invernaderos, los salones de análisis de suelo, las mesas de prototipos y las paredes donde los niños del programa Pequeños Científicos colgaban sus dibujos y descubrimientos. Vanessa miraba todo en silencio, tocando suavemente las superficies, observando los instrumentos. ¿Cómo financias todo esto?, preguntó. Con becas, colaboraciones y mucho trabajo voluntario, respondió Clara. ¿Los niños publican lo que descubren? Sí, algunos ya han ganado concursos. Llegaron a la zona comunitaria, donde familias cultivaban hortalizas usando los métodos del anexo. Allí, Vanessa se detuvo. Un niño sacaba lechugas de la tierra junto a su madre. Un padre probaba el nivel de humedad del suelo con uno de los kits de campo del laboratorio. Se oían risas, pasos pequeños, voces reales. Vanessa se giró hacia Clara. Su voz apenas fue un hilo. No espero que me perdones. Clara no dijo nada. Solo quería ver lo que él construyó para ti y lo que tú hiciste con eso. Vanessa no lloró, pero sus manos no paraban de moverse. Tiraba de sus mangas. Dibujaba círculos invisibles sobre la baranda de hierro. Clara no la interrumpió. Solo la dejó quedarse, sin juicios, sin venganza, solo verdad. Desde aquel día, Vanessa comenzó a regresar, no como hermana arrepentida, sino como voluntaria. Cada 6 meses, ayudaba en los campamentos del programa infantil, enseñaba a los chicos a presentar ideas,
a hablar en público, a defender sus proyectos. Algunos la llamaban Profe B. No se hablaban todos los días, no se enviaban mensajes emotivos, pero poco a poco, algo nuevo crecía entre ellas. Vanessa no pidió perdón con palabras, pero lo hacía con actos, y a veces eso era suficiente. Un día, al terminar el campamento, le entregó a Clara una carpeta. Escribí una guía para los chicos tímidos. Tal vez sirva. Clara la abrió esa noche. No era perfecta, pero era honesta, suave, útil. Por primera vez, vio una versión de Vanessa que no la asustaba. No era la hija estrella, era solo una mujer intentando reparar. No eran hermanas como lo son otras personas, pero en ese rincón improbable del mundo que su abuelo soñó, habían dejado de fingir. Y eso ya era el inicio de algo verdadero. Mientras tanto, sus padres seguían lejos. A veces sus nombres aparecían en correos que Clara no abría, en notas de prensa, en columnas financieras. No los odiaba, pero tampoco los extrañaba. Algunos vacíos ya no duelen, solo se entierran. Clara enfocó su energía en el trabajo. El anexo creció más de lo que imaginó. De un granero restaurado pasaron a un campus de innovación agrícola con 4 laboratorios, 3 invernaderos y más de 60 hectáreas de campos de prueba. Desarrollaron semillas resistentes a la sequía que alimentaban miles de personas en zonas rurales. Firmaron convenios con universidades en Kenia, México y Brasil. Un mes antes, Clara subió a un escenario en San Francisco para recibir una beca nacional en innovación climática. Llevaba un traje azul marino y en el bolsillo interno, el reloj de bolsillo de su abuelo. Ese reloj, regalo de Magdalena, aún guardaba una fotografía. Clara a los 10 años, junto a su maqueta de comunicación de abejas, sonriendo con los dientes torcidos y los ojos llenos de esperanza. Lo llevaba con él todos los días, le había dicho su abuela. Ahora, el reloj descansaba sobre su escritorio, justo donde la luz de la mañana tocaba sus apuntes y creaba círculos brillantes sobre el papel. Algunos días Clara hablaba con él, no con palabras, sino en el silencio. Cuando un experimento fallaba, cuando un niño del programa recibía una beca, cuando recordaba cuánto había dudado de sí misma, él nunca la dejó desaparecer, ni siquiera cuando todos lo intentaron. Ahora Clara entendía por qué. El legado no era una propiedad, no era un cheque, era un mapa, un conjunto de decisiones, de gestos, de pequeños anclajes invisibles dejados para que alguien pudiera encontrarse cuando el mundo intentara borrarla. Magdalena ahora vivía en un pequeño departamento conectado a la casa principal de Clara. Iba más lenta, se confundía a veces, pero cuando importaba, su mente seguía siendo la más clara. Cada mañana tomaban café juntas en el invernadero y hablaban de cosas que el tiempo no logró borrar. ¿Sabías que tu abuelo plantó un árbol solo para declararse?, dijo un día. Clara rió. ¿En serio? Sí. Creía que la tierra recordaba la ternura y que los árboles sabían guardar secretos. Clara pensó que tal vez por eso él había construido todo en torno a las raíces, a las semillas, al crecimiento silencioso. Él siempre supo que volverías, dijo su abuela una tarde. Solo no quiso forzarte. Tal vez tenía razón. Tal vez Clara necesitaba irse para entender lo que significaba regresar. Lo importante era que ahora estaba allí, no como una sombra, sino como luz propia. Cada noche, Clara caminaba hasta el banco de madera que don Julián construyó a mano al final del campo. Desde allí, podía ver las estrellas, las reales, no las de plástico en su techo, pero aún así, pensaba en aquella niña que fue, la que preguntaba ¿por qué? Cuando nadie respondía, la que se escondía con su cuaderno, la que aprendió a callar, la que él nunca dejó de ver. Y entonces, bajo el murmullo del viento entre los árboles, Clara sonreía, porque en noches así, creía escuchar su voz en las hojas. Escribe lo que ellos no entienden. Un día, el mundo sí lo hará. Y ahora por fin, lo estaba haciendo. Clara no solo había recuperado una herencia, había redibujado su lugar en el mundo. La fundación creció más allá de lo esperado. Cada proyecto llevaba consigo una semilla del pasado. Jardín Julián, para niños con discapacidades. La Colmena,
para investigaciones estudiantiles, y el programa Raíces Libres, para apoyar científicas rurales. La gente no hablaba de ella como de una heredera, sino como de alguien que había convertido el abandono en comunidad. Una periodista dijo una vez, Clara Valdés no construyó un laboratorio, construyó un refugio para mentes que siempre fueron demasiado grandes para el silencio. El impacto de su trabajo comenzó a dejar marcas fuera del país. Universidades extranjeras replicaban sus metodologías. Las semillas que diseñaban en el anexo ayudaban a agricultores de zonas castigadas por el cambio climático. Pero lo que más la conmovía eran las cartas que recibía de adolescentes. Gracias por demostrar que la ciencia también puede abrazar, decía una. Hoy presenté mi primera idea sin miedo, decía otra. Clara las guardaba en una caja de madera con la tapa labrada por su abuelo. Esa caja no tenía cerradura, porque para ella, el amor verdadero no se guarda, se respira. Un día recibió una invitación para dar una charla en un colegio que había sido su rival en la infancia, el mismo donde una profesora la había llamado rara por preferir diagramas de abejas a jugar a las muñecas. Clara aceptó. Llegó con su cuaderno, su voz pausada, su temblor invisible. Habló de abuelos, de raíces, de cómo el amor no siempre es gritado, pero sí profundo. Al final, una niña de ojos grandes se le acercó y le dijo, «Yo también escribo cosas que nadie entiende». Clara se agachó y le susurró, «No dejes de hacerlo. Un día, alguien como tú las leerá». Aquel día, Clara comprendió que o que había recibido de don Julián no era apenas un laboratorio o un terreno, era uma permissão para ser quem sempre foi, sem desculpas. Uma permissão para amar a si mesma no silêncio, para existir sem se moldar ao desconforto alheio. E era também uma convocação, criar espaços onde outras pessoas invisibilizadas pudessem, enfim, ser vistas. Dom Julián não lhe deixou um monumento, deixou um mapa, e ela seguiu cada linha com dignidade e luz. Cierta tarde, Clara encontró a Magdalena dormida en el invernadero, con un libro de botánica sobre el regazo. La cubrió con una manta y se quedó mirándola largo rato. Pensó en lo que habían perdido, en lo que habían recuperado, en lo que aún dolía, pero también pensó en lo que habían logrado juntas. Magdalena ya no recordaba todas las fechas. A veces confundía nombres, pero recordaba perfectamente lo que más importaba, que Clara era el legado más hermoso de su esposo, y que la semilla de esa herencia no estaba en la tierra, sino en el alma. Cuando llegó el 6º aniversario del testamento, Clara organizó una cena al aire libre. No invitó a empresarios ni a políticos, solo a quienes habían estado cuando no había nada, los primeros voluntarios, los niños que ya eran becarios, las familias que cultivaban con sus métodos. En el centro de cada mesa, colocó una frase escrita a mano por don Julián. La de la suya decía, «Tu voz no necesita permiso». Y mientras las velas parpadeaban bajo el cielo estrellado, Clara supo que el ciclo no solo se había cerrado, había florecido. Vanessa llegó tarde, como siempre, pero esta vez no hizo ruido. Traía galletas de Minanosinre, miel con forma de abejas hechas por ella misma. Se sentó al final de la mesa y observó en silencio. No pidió lugar. No exigió protagonismo, solo estuvo, y para Clara, eso bastaba. A veces las personas no cambian con palabras, cambian con constancia, y aunque la herida seguía ahí, la cicatriz ya no dolía, solo recordaba. Al final de la noche, Clara se sentó en el banco de madera bajo las estrellas. A su lado, una libreta en blanco, su nuevo cuaderno. En la primera página escribió, «No heredé un imperio. Heredé una brújula». Cerró los ojos, respiró el aire tibio y dejó que el viento le susurrara lo que ya sabía, que estaba exactamente donde debía estar, que no debía demostrar nada a nadie, que el amor que recibió, aunque silencioso, la había hecho indestructible. Esa noche, no soñó con dinero ni con justicia, soñó con un campo abierto, con niños corriendo, con flores que crecían entre ruinas, y al fondo, la figura de don Julián, mirándola desde su banco, con ese gesto orgulloso y sereno. «Lo hiciste bien, pequeña», decía en su sueño, no como ellos querían,
como tú necesitabas. Y esa frase, más que cualquier testamento, fue el verdadero legado. Y así, en una casa que antes pesaba, en un apellido que antes dolía, en un silencio que antes oprimía, Clara construyó su hogar, no uno de paredes, sino de ideas, de actos, de amor heredado sin condiciones. Porque a veces, las historias más justas no empiezan con una herencia, sino con una exclusión, y terminan, no con venganza, sino con renacimiento. Este fue el suyo.